Muy bien. Bueno, y también tenemos el elemento de competencia finanzas. Finanzas es un elemento de competencia muy importante, pero obviamente sabemos de que, nuevamente, todos los directores de proyectos no trabajan solos, ¿no? Es decir, trabajan en grupo y tienen diferentes, incluso procedimientos del negocio que coadyuvan a los procedimientos del proyecto, ¿no? Que en muchos casos se da. Es decir, el área de contabilidad ya está formada y solamente se involucra en el proyecto, ¿no? Obviamente, pero ya los procedimientos de finanzas de la organización ya están dadas, ya están definidas, ¿no? Y en base a eso, coadyuva al director de proyectos, ¿no? En ese sentido, obviamente se evalúa también esta competencia del director de proyectos, porque hay muchos directores de proyectos que también obviamente se involucran, tanto para factores claves de éxito, como dice, poder convencer y negociar con los promotores y patrocinadores. Una vez que ya se tiene un perfil, tratar de convencer en base a los objetivos que se quiere lograr. También conocer las diferentes técnicas de escenarios, ¿no? Donde se va a desarrollar el proyecto. Interpretar y comunicar la situación real de costos. Desarrollar modelos y predicciones financieras, eso en función incluso tanto de la ejecución del día a día del proyecto como de los riesgos del proyecto, donde hay una herramienta en la cual muchos se apoyan justamente es la del valor ganado del proyecto, ¿no? También está el de tener la capacidad de lectura de informes financieros e identificar tendencias. Desarrollar un presupuesto del proyecto, que yo sé que la mayoría de ustedes, para cuando ustedes quieran hacer aprobar su proyecto, han desarrollado un presupuesto del proyecto, basado en algunas directrices y plantillas que muchas veces les dan ya el área financiera del programa o del portafolio del proyecto, ¿no? Establecer marcos de trabajo para la estimación de costos de los recursos del proyecto. Esto ya va incluso al nivel de paquete de trabajo, ¿no? Saber estimar costos, tener una matriz de requerimientos para hacer el seguimiento tanto de los costos que van a ser necesarios para los recursos para cada actividad, ¿no? Desarrollar y mantener sistemas de gestión de costos, conducir análisis, analizar, evaluar opciones e implementar respuestas para las variaciones de los costos del proyecto. Esto es constante, ¿no? Muchas veces, obviamente, hay que alinearse a las políticas que te da la organización donde estás desarrollando el proyecto. En muchos casos hay ciertas libertades, porque obviamente hay algunas, como se puso ahí anteriormente en los riesgos, que también son oportunidades en muchos casos, que puede haber apartado ciertos montos para ciertos casos, ¿no? Pero en otros casos depende mucho de la política de la organización para poder, de alguna manera, tal vez mejorar tu espacio de trabajo del director de proyecto o tal vez añadir algún requerimiento de algún jefe de ejecución de un paquete de trabajo, ¿no? Tenemos que regirnos estrictamente a los lineamientos y políticas de la organización, ¿no? Los indicadores claves de competencia de lo que es finanzas, recuerden que es finanzas también llega a ser como un elemento de competencia de práctica, ¿no? Entonces, los indicadores son, ¿sabe estimar los costos del proyecto? Y ustedes seguramente van a concordar en esto. Si tú eres dueño del proyecto, tú estás resolviendo algún problema que se ha planteado a solucionarse, entonces de alguna manera sí tienes más claro sobre los costos que van a ser necesarios para poder resolver ese problema. Es decir, el proyecto que necesitas implementar, sabes los costos, ¿no? A un alto nivel, porque así has definido también en tu primer documento
de proyecto, ¿no? Ya después, obviamente, depende mucho de la expertise que puedas tener y de cuánto te apoyas también en otros expertos, ¿no? Establecer el presupuesto del proyecto, asegurar los fondos para el proyecto, desarrollar y establecer de alguna manera y mantener un sistema de gestión financiera y de informes para el proyecto, es importante, ya sea ese sistema automatizado o no, tener de alguna manera sistematizado. ¿No? Al decir sistematizado no quiere decir que realmente sea automatizado y no esté hablando de un sistema informático en sí, aunque esa es la tendencia actual, ¿no? Tener sistemas informáticos que te apoyen en diferentes fases del proyecto. Tanto está el Microsoft Project, está Primavera, hay herramientas incluso para gestión de equipos como lo que es Trello y muchas otras más, ¿no? Pero bueno, la idea es de que en ese seguimiento ustedes vean, no necesariamente de que estemos hablando de algún sistema informático, sino que ustedes lo realizan de una forma sistematizada, hay documentación de seguimiento, hay documentación de respaldo, están las plantillas de acuerdo a lo que te solicitan y demás. Entonces, sabes mantener ese sistema de gestión financiera y de informes para el proyecto. Sabes hacer seguimiento a las finanzas del proyecto para identificar y corregir desviaciones con respecto al plan del proyecto. Seguramente con cada cambio que haya, por cada riesgo o por cada actividad diferente, puede haber muchos tipos de cambios, incluso que en un paquete de trabajo tal vez algún trabajador de pronto ya no viene o de pronto alguna licitación para algún servicio que necesitaban, se amplía el tiempo. Para todo eso, obviamente, involucra también costos y eso es finanzas del proyecto, seguimiento a las finanzas del proyecto. Hay distintas herramientas para el manejo y obviamente donde muestras tu competencia en este elemento de competencia que son finanzas, ¿no? Y entre ellos está técnicas de estimación de proyectos, ¿no? Cómo estimas tu proyecto, ya sea con opinión de expertos. Vieron de que es muy repetitivo siempre la parte de opinión de expertos, ¿no? Y donde está involucrado también la técnica Delphi. Recuerden que son expertos a ciegas, ¿no? También están las análogas, en las que haces de alguna manera comparaciones con algunos presupuestos anteriores, similares a los que ahora estás haciendo, ¿no? Las paramétricas que utilizan mucho los de construcción civil, los de ingeniería civil, que tienen incluso los costos unitarios, ¿no? Donde pueden identificar claramente cuánto le va a costar construir un edificio de acuerdo a los metros lineales que tiene, a cada uno de los ítems que tiene que construir. Ahí están los costos unitarios para saber exactamente cuánto es que va a necesitar. Puede ser también en base a base histórica de la organización, ¿no? Que tal vez son proyectos repetitivos, ¿no? No son, algunos pueden ser, son iguales, pero recuerden de que teóricamente hablando, todo proyecto es único, porque genera un producto o un servicio único, ¿no? Usted puede decir, no, pero es el mismo. Al hacerlo en diferentes tiempos, al estar involucrado diferentes recursos y personas, hace que sea totalmente distinto cada proyecto, ¿no? Entonces, esa base histórica de la organización obviamente sirve, ¿no? Para apoyar a tu estimación de costo del proyecto. Las técnicas de descomposición también, ¿no? Es decir, ya de alguna manera al llegar al EDT, puedas saber exactamente cuánto cuesta cada actividad en pequeñito e irlo sumando, ¿no? Porque cuando llegas al paquete de trabajo, es más fácil poder identificar costos y tiempos. Y así vas sabiendo exactamente cuánto va a ser de forma global. La parte del financiamiento del proyecto es importante porque es la que maneja justamente como un elemento de competencia clave el director del proyecto, ¿no? El conocer fuentes de recursos alternativos para casos excepcionales, las condiciones del mercado financiero, ¿no? Es esencial juntamente
con los elementos de competencia que ya hemos visto, que son las de perspectiva, ¿no? Conocimiento del contexto, cultura, interés, porque justamente es como lo que estamos viviendo ahora. Si no estamos enterados de cuánto está cambiando el dólar, si no estamos enterados de las políticas que necesitamos cumplir si queremos hacer pagos al exterior, entonces, obviamente, a futuro se nos va a complicar mucho lo que hemos planificado en un inicio, ¿no? Conocer sobre los financiamientos de crédito comercial y concesional, los costos del crédito en caso de ser necesarios, obviamente alternativas de financiamiento, ya sean tradicionales, desde un patrocinador, o desde financiado por el proyecto a través de los flujos mismos del proyecto. Acá vemos algunos requisitos financieros del proyecto que muchas veces se toma en cuenta, ¿no? El periodo de retorno, como les decía, ¿no? Si vamos a hacer por la tasa de retorno a la inversión, estamos haciendo el proyecto más para beneficio, para generar un valor agregado, que es actualmente a eso se va, ¿no? Más por el valor. Pero muchas veces igual, para generar valor, necesitamos tener un tiempo claro de retorno, ¿no? A lo que se ha invertido. También está justamente el retorno a la inversión, el periodo de la inversión relacionado al retorno a la inversión. Conocen todo lo que son justamente el valor presente neto justamente del proyecto, y esto está muy relacionado también a lo que es la gestión del valor ganado del proyecto. Muchas herramientas informáticas, si nosotros alimentamos con información continua y diaria del proyecto, con un solo clic, así como el balance general de un banco o de una empresa, si la alimentamos correctamente de información, con un solo clic nos genera el balance general. El balance general normalmente es una captura, es una instantánea de cómo está esa empresa. El valor ganado del proyecto es lo mismo, es una instantánea de cómo va el proyecto, ¿no? ¿Cuánto vale el proyecto al día de hoy? ¿Cuánto exactamente está costándome el proyecto a hoy? En función de lo que realmente se ha desarrollado, ¿no? Entonces se hace en base a una curva S, ¿no? Y en base a la curva de planificación del proyecto. ¿Cuánto se ha planificado? ¿Cuánto en realidad se ha gastado? Y el valor ganado es cuánto efectivamente cuesta el proyecto, ¿no? Entonces es una herramienta clave para poder saber si lo que nos han financiado vamos a poder lograr con lo que nos han financiado, si seguimos con ese mismo índice de eficiencia, tanto con respecto del cronograma como con respecto del costo, si seguimos en ese mismo ritmo, vamos a poder culminar con lo que nos han dado como financiamiento. O si vamos a necesitar más, y cuánto vamos a necesitar, tanto en tiempo como en cronograma, perdón, tanto en tiempo como en costo. Entonces vean de que este valor ganado del proyecto me ayuda a medir muy claramente el índice de eficiencia del proyecto con respecto del costo, es decir, si estoy gastando de acuerdo a lo que he planificado y si estoy ejecutando y entregando los resultados de acuerdo a lo planificado. Y si lo estoy haciendo en el tiempo que se ha planificado. Muchas veces, en la mayoría de los casos, obviamente, esto es justamente la habilidad del director del proyecto. Hacer de que tanto la curva de lo planificado con lo que efectivamente se ha incluido en los costos y el cronograma no se desfasen mucho, ¿no? Esa es la habilidad del director del proyecto en el día a día, ¿no? Obviamente, mucho depende también de lo que se hizo en el diseño del proyecto, en el cual se ha hecho la planificación, ¿no? Si se ha hecho una buena planificación en base a una buena investigación, a un buen trabajo de campo, obviamente no va a ser muy difícil alinear con lo que se ha dicho que se iba a gastar con lo que realmente se está gastando, ¿no? Pero a veces no siempre sucede de que
lo que se ha planificado no es muy real que digamos, ¿no? Para hacer esta medición, no estamos, para hacerlo más claro y entender justamente esta parte de las finanzas, necesitamos muy claro el alcance del proyecto. ¿Recuerdan el triángulo de las restricciones del proyecto? Lo que realmente se gestiona en el proyecto son el triángulo, tiempo, costo, alcance. Entonces, para poder ver las finanzas claras del proyecto, obviamente tenemos que tener muy claro el alcance, haber definido tal vez en un DDT, tenemos que tener el cronograma, el tiempo del proyecto, ya sea a través del diagrama Gantt, rutas críticas, ¿no? O unas redes de secuencia lógica del proyecto, y los costos, la estimación del costo del presupuesto, que vean que está muy relacionado también con la parte del desglose de trabajo, ¿no? Y en base a eso, obviamente, tenemos la curva S, que la curva S es lo que va viendo cuánto efectivamente estás gastando al día de hoy. Y cada vez que tú generas una curva S o un valor ganado, genera una nueva línea de base para ver cómo estás realizando el proyecto y poder tomar decisiones de continuar o no cada fase, ¿no? Y cómo debes continuar, ¿no?